¿Quieres invertir en finca raíces en los Estados Unidos, pero no sabes cómo hacerlo? Te cuento que es más fácil de lo que parece. Yo pasé por la misma pregunta y me convertí en inversionista de propiedad raíz y también creé 2 empresas las cuales ayudan en este proceso. Así que en este video te explico cómo convertirte en inversionista de propiedad raíz en los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de un tema un poco más técnico. Recibo muchas preguntas a diario de personas del extranjero que quieren invertir en Estados Unidos y no saben por dónde empezar. Hay un proceso, hay unos pasos los cuales debemos de seguir para así tener éxito y evitar problemas en el futuro. Hoy voy a compartirles la parte legal. Por lo general, tenemos 3 puntos que debemos de tener en cuenta. Es la búsqueda de la propiedad, la parte legal y la parte de la hipoteca. Hoy nos concentraremos en esa parte legal. Cómo tomar título de la propiedad, qué tipos de escrituras existen, todas las cosas que debo de considerar al ser extranjero. Así que tengo una invitada de lujo. He trabajado con ella por más de 10 años. Es abogada de propiedad raíz. También ayuda en el proceso de sucesiones y testamentos. Y bueno, sin mucho preámbulo, les presento a Luisa Rengifo. Hola Luisa, ¿cómo estás? Bien, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. No, un placer para mí, qué rico poder absorber toda esa información que tú tienes. Con mucho gusto. Hoy vamos a dirigirnos un poco a esos inversionistas extranjeros. Tú practicas leyes en el sur de la Florida, en la Florida, correcto, ¿cierto? Y estás acostumbrada a ver personas de otros países que vienen a preguntarte cómo invierto. ¿Cierto? Mucho. Cuéntanos un poquito antes de eso, ¿qué tipo de persona viene a ti buscando invertir como persona natural, como individuo o como empresa? ¿Qué aconsejarías? Donde estamos en el sur de la Florida, que hay una población muy diversa, muchos latinos, muchos extranjeros, me encuentro mucho con personas de extranjeros que quieren invertir en Estados Unidos. Y el tema de cómo invertir siempre pasa por mi escritorio y siempre es un punto de consejo. Realmente depende de la situación de cada persona. No hay como un consejo general que le doy a todos los extranjeros. Entonces, de verdad depende de la situación de cada persona. O sea que bueno, vamos a tratar como de desmenuzar un poquito los diferentes casos que se pueden encontrar. Debemos de recordar que cada caso es único. Las necesidades de cada comprador son diferentes. Muchas veces hay personas que quieren proteger de ciertos herederos una propiedad, otras veces quieren todo lo opuesto. O sea, son muchas cosas que son independientes a cada caso, pero hoy lo que vamos a tratar es hablar de forma general. Hay otro punto importante, es que hay veces para nosotras que vivimos en Estados Unidos, todo esto siempre lo hacemos en inglés y tratar de traducir toda esta terminología se nos puede dificultar un poco, especialmente cuando les estamos hablando a audiencias como ustedes de diferentes países donde se utilizan diferentes términos. Entonces hoy lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de traducirlo de una forma general, las cosas que no se traducen porque en ciertos países no se usan, simplemente las diremos en inglés y explicaremos qué es el concepto. Debemos de tener en cuenta muchas leyes, no solamente leyes legales, sino a nivel contable. Hoy estamos hablando con una abogada. Si tenemos preguntas contables, por ley en los Estados Unidos se requiere el consejo de un contador. Sin embargo, estas 2 leyes van un poco juntas. Hay ciertas reglas de acuerdo al IRS, que es el departamento que se encarga de toda esa parte fiscal. Entonces, van unidas, pero hoy hablaremos solo de la parte legal. Entonces, Luisa, comencemos con una de las preguntas más frecuentes. ¿Cómo tomo título? Quiero comprar un apartamento en Miami y no sé si ponerlo bajo mi nombre o crear una compañía y ponerlo bajo el nombre de esa compañía. Como acabaste de explicar, es
una decisión que requiere de muchas leyes distintas y de ver el punto de vista de la persona, qué es lo que quieren lograr. Yo siempre les digo a las personas que hay 3 puntos para tener en cuenta cuando uno dice cómo voy a comprar esta propiedad. Primero es el aspecto de qué fuera a pasar si yo me muero. ¿Qué pasa con mis herederos? ¿Cómo hago que ellos puedan tener esta propiedad? Esa parte la manejo yo. La otra parte es, la gente se cuida mucho de demandas en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puedo proteger esta propiedad si fuera a haber un evento de demanda donde acreedores quieren ver qué tengo yo? Y la tercera es la parte financiera, que tiene que ver con los impuestos, y esa parte sí la tendría que manejar un contador. Entonces, siempre cuando un extranjero quiere comprar en Estados Unidos, usted sabe que eso se hace en equipo. Se hace con un agente de propiedad raíz que les ayuda a adquirir la mejor propiedad, con un abogado que les puede ayudar con la parte legal y también con un contador que los pueda guiar al respecto de los asuntos de impuestos. Entonces, hablemos un poco de la parte de herencia. ¿Qué es lo que pasa cuando yo fallezco? El extranjero tiene una desventaja al ciudadano o residente americano, que es debido a un impuesto de herencia. Hay un impuesto de herencia sobre el patrimonio del extranjero en Estados Unidos, donde ellos tienen una exención de solo $60,000. Entonces, por ejemplo, tú compras un apartamento a nombre personal, porque es la forma más fácil que conocemos, y falleces, eres extranjero. Ese apartamento, en el momento que falleces, tiene un valor de $100,000. Como extranjero, tú tienes una exención de $60,000. No hay impuesto de herencia sobre los primeros $60,000. Sobre los 40 que sobran, el gobierno se lleva un 40%. Entonces, ese es el aspecto fiscal que hay que hablar con un contador cómo evitar. Ahora, el traspaso legal del título del apartamento hacia ti se puede hacer de 2 formas, 3 formas realmente. Se puede hacer un testamento, un fideicomiso o algo que llamamos un life estate deed, que es cambiar cómo eres titular. Yo prefiero ese porque evita el proceso de corte y no es tan complejo como un fideicomiso. Entonces, para temas de herencia, el Life Estate Deed es una de mis herramientas preferidas para usar. Para extranjero y persona doméstica igual, porque es simplemente la parte legal de cómo heredan. Y ese documento evita el proceso de corte sin la necesidad de tener un fideicomiso, que es más complejo y más costoso. Perfecto. Entonces, bueno, aquí hay unos muy buenos puntos. Esos $60,000 no es un porcentaje. Esa exclusión, nosotros le decimos exception, no es el 60%, es $60,000. Lo que quiere decir que si tengo una propiedad de $1,000,000, solamente me perdonan 60,000. Los otros 940,000 van a pasar por un impuesto del 40% de esos 940,000. ¿Por qué es importante decir esto? Porque si damos el ejemplo de $100,000, esos $40,000 al 40%, sí, es mucho dinero, pero no es lo que serían en 940,000, ¿cierto? Entonces, es tener en cuenta, la mayoría de los valores de propiedades hoy en día no se consigue nada casi por $100,000, entonces estamos hablando más de $300,000 como mínimo. Entonces, imaginemos qué pasa cuando ya son $240,000. Hay una regla también que es tema de contadores, pero al ser código del IRS, que es el FIRPTA, ¿cómo interfiere el FIRPTA en este caso? Bueno, el FIRPTA, ahora no estamos hablando de herencias, no estamos hablando de qué pasa cuando yo fallezco, sino estamos hablando qué pasa en el momento de venta de una propiedad. Usted ya compró, usted la quiere vender. El FIRPTA aplica a los extranjeros y básicamente es una retención de un cierto porcentaje del valor de la venta, que creo que ahora está un 15%. Correcto.
Y básicamente la compañía de título que hace el cierre es responsable por retener el 15%, mandar el 15% al IRS, o si tienes un contador que te pueda ayudar con el trámite, el contador básicamente le dice al IRS, mira, de este 15%, ellos realmente solo deben un 10%. Entonces se hace el trámite para que te devuelvan el 5% y el 10% se le manda al IRS. Eso realmente no es un proceso, no es que te van a cobrar más al final del día. Es simplemente un inconveniente porque tienes que esperar un rato como con ese 15% en espera. Pero al final del día el impuesto que vas a deber es el impuesto que vas a deber. Entonces, hay maneras de pronto minimizar los impuestos de herencia y los impuestos de FIRPTA, y eso otra vez sería a través de un contador que te pueda ayudar con eso. Bueno, ¿por qué tocamos este tema? Porque el FIRPTA, bueno, es un acto un act, digámoslo así, del código del IRS, pero ¿por qué es importante? Esta retención de ese 15% sucede cuando tú tomaste título como persona natural y eres extranjero. Entonces, ahora, desde el punto de vista de agente inmobiliario de propiedad raíz, si por algún motivo tú debes más del 15%, o sea, lo que tú tienes en ganancia, digámoslo así, es solamente un 10% porque debes el 90% de la propiedad. Cuando te van a sacar el 15%, no hay cómo pagarle al banco al cual le debes el dinero. Entonces eso crea un conflicto. Hay ciertas excepciones. Esto es información contable, simplemente la voy a tocar por encima. Cuando el comprador es un comprador residente o ciudadano americano y la propiedad está por debajo de los $300,000, si firman un documento no hacen esa retención, pero por lo general eso no siempre pasa y por eso es que es importante antes de tomar título ver si hay una opción de no tomar título como persona natural para evitar esa retención a la hora de vender. Entonces, en ese momento ustedes no tienen que concentrarse a entender cada cosa, es el hecho de saber que existe y que cuando vayan a comprar debo preguntar sobre ese tema. Así que, Luisa, ¿hay forma de invertir como extranjero bajo una entidad americana? Sí, la entidad más popular que se usa bastante se llama una LLC, que es Limited Liability Company. Es la más popular porque es la más fácil y económica para crear, y en términos de administrar año por año también es la más simple. Cuando hablamos de la retención de FIRPTA, simplemente crear una LLC no necesariamente protege contra FIRPTA. Hay ciertas cosas que tenemos que mirar dentro, cómo se estructuró esa LLC. Entonces, si es una LLC con solo un miembro, yo, Luisa, extranjera, voy a hacer una LLC y digo, yo soy la única dueña, FIRPTA aplica, porque la ley ve Luisa y la LLC igual. Es muy importante en ese instante que la LLC sea más de un miembro y también que elija ser reconocida fiscalmente por el IRS como una corporación, no como una LLC, porque si los dos miembros son extranjeros, igual va a aplicar el FIRPTA. Pero ahora, cuando esa LLC de dos miembros le dice al IRS que quieren ser reconocida fiscalmente como una corporación, chao FIRPTA, chao retención de 15%, que es lo que buscamos. Entonces hay ciertos pasos a seguir para evitar esa retención en un evento de una venta. Perfecto. Ahí es cuando nos tenemos que sentar con un contador. FIRPTA, porque son unas siglas difíciles de pronunciar, es Foreign Investment, o sea, inversión extranjera, Real Estate Act, FIRPTA, es un código del IRS, del IRS. Así que bueno, ahora cambiemos un poquito de tema. Supongamos que decidimos por nuestra asesoría contable, lo que sea,
tomar nombre bajo persona natural y yo quiero comprar esa propiedad con mi hermana, las dos como persona natural. ¿Qué tipo de escritura me dan? Hay diferentes tipos de escritura. ¿Qué pasa si yo llego a faltar y mi hermana sigue viva? Ella también es extranjera. ¿Qué pasa en esos casos? Sí, hay diferentes tipos de escrituras y depende de la relación entre las personas que compran. Ahorita me estás diciendo hermanas. Eso lo podemos tratar como igual como amigos, no es esposo y esposa. Cuando se trata de personas que no son casadas, los dos, que no, los dos no están casados juntos, se puede poner el título simplemente que cada persona tiene su porcentaje. En ese instante se llama tenants in common. Puedes dictar un 50-50 o puedes cambiarlo, 60-40. Y eso básicamente, ¿qué pasa si alguien fallece? El porcentaje de cada persona va debido a cualquier testamento que tiene cada persona. Entonces, Carolina, tú estás en título con tu hermana, tú falleces. El porcentaje tuyo van a mirar, Carolina tiene testamento, tiene esposo, tiene hijos, ese porcentaje baja en sucesión debido a lo tuyo. Para evitar eso, se pueden poner las dos personas con derechos de sobreviviente, porque esa sucesión puede ser que lleva un proceso de corte. Si quieren evitar eso, se pueden poner como con derechos de sobreviviente y Carolina y su hermana, cualquiera de las dos que fallece, automáticamente pase al sobreviviente. Obviamente eso ahora no le tocaría la herencia a los hijos de Carolina, iría directamente a la hermana. Entonces realmente depende de qué es lo que quieren lograr las personas. Perfecto, o sea que a diferencia de muchos países, desde la escritura se puede definir si una de las dos personas, si son dos socios, si mueren, si le queda a los herederos o si todo le pasa a la otra persona, ¿correcto? Correcto. Y también existe otra escritura importante que habíamos tocado un poco, que es un life estate deed. En algunos países le dicen un usufructo. Y eso le da al propietario el usufructo, el beneficio de la propiedad durante su vida. Entonces, Carolina tiene un usufructo, un life estate deed. Ella es dueña de la propiedad durante su vida, la puede vender, la puede rentar, puede vivir en ella, es responsable por todo el mantenimiento de la propiedad, los impuestos, todo. Y cuando ella fallece, ponemos en la escritura quiénes son los beneficiarios de Carolina. Entonces, ahí, pum, pasa a los hijos. Eso es un proceso automático. Eso evita el proceso de corte de sucesión. Entonces, ese es uno de los documentos legales que me gusta. Obviamente, los herederos tienen que tener edad para heredar. Entonces, hay una conversación completamente distinta para la gente que tiene herederos que no están de edad, que son chiquitos o que están incapacitados, porque ellos no pueden heredar. Ahí es cuando hablamos de un fideicomiso, cuando necesitamos un intermediario para poder manejar el patrimonio para los que no están listos para heredar, los que son menores de edad o incapacitados. Bueno, entonces si hay alguien que está viendo este video, ya compró, no sabía todo esto y resulta que tiene una propiedad a nombre personal y está súper preocupada, ¿qué puede hacer? Nosotros podemos mirar la situación y cambiarlo. El título siempre se puede cambiar, una escritura siempre se puede cambiar. Para cambiar una escritura, ¿qué hay que hacer? Un abogado tiene que redactar la escritura nueva y el propietario que aparece en la escritura tiene que firmar frente a dos testigos y un notario americano. Si se encuentran en los Estados Unidos, pueden venir a mi oficina, yo soy notaria. Si se encuentran fuera del país, pueden ir a la embajada americana y firmar frente a un notario ahí, o pueden usar un notario local, apostillar el documento y traducir la apostilla, que también sirve. Perfecto. Bueno, Luisa, si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo lo hacen? Bueno, la información de contacto mía siempre está al día en la página de web.
que es luisalaw.com. Entonces es luisalaw.com, y la mejor manera sería por texto, por WhatsApp, o mandarme un correo electrónico. Perfecto. Bueno, Luisa, muchas gracias. Espero que este sea el primero de muchas entrevistas para cuando tengamos otras dudas legales. Y a todos, denle like al video, compártanlo, suscríbanse. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.